Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. Wikipedia define la cultura corporativa como el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la empresa. Pero claro, creencias, experiencias, actitudes y valores los hay de todo tipo. En este episodio vamos a ahondar en este concepto. ¿De dónde surge la cultura corporativa? ¿Nace o se hace? ¿Se puede imponer? ¿Cómo evoluciona para adaptarse a las necesidades de la empresa y de la sociedad? ¡Empezamos! Nos acompaña Antonella Faller, experta en liderazgo, transformación cultural e innovación, psicóloga, coach, escritora, muchas cosas. Antonella, bienvenida a La Propagadora. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí hoy. Vamos a hablar de cultura corporativa, de empresa. El temazo. El temazo. ¿Cómo lo definimos para empezar? A ver, para mí yo lo definiría como que la cultura organizacional para mí es el sistema nervioso de las empresas, ¿no? Es como donde todo lo que impacta en la toma de decisiones, en cómo nos comportamos, en eso que pasa por los pasillos, ¿vale? Me parece como muy intangible, o sea, que la definición, como verás, es abstracta total. ¿Y de dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Es algo que se puede imponer? ¿Es algo que se desarrolla naturalmente? Yo creo que es algo que se desarrolla, que tiene mucho que ver con las personas que han fundado esa organización, ese sistema, ese proyecto, mini empresa, gran empresa, como quieras verlo. Las personas que lo han fundado y las primeras personas que han estado, ¿no?, como al pie del cañón, por así decir, marcan un inicio de tipo de comportamientos y de tipo de trabajo que quieren. Y luego creo que la experiencia es lo que va sumando a esa base, ¿no? Y en esa experiencia es sobre todo cómo se han vivido, celebrado o no los éxitos y fracasos, ¿no? Cómo celebramos las cosas que conseguimos, cómo gestionamos los fracasos, ¿no? Y incluso las cosas que no hacemos, estaba pensando, ¿no? Como que tenemos muy incorporado que la cultura es lo que dices, ¿no? Y esto se manda, tenemos que ser así sobre las cosas que hacemos, pero me parece muy importante las que no hacemos, ¿no? Lo que callamos. Uh-huh. Es los comportamientos que se permiten y nadie dice nada, ¿no? Las decisiones que no se toman. Porque en el inconsciente colectivo, eso, lo que les estamos diciendo a nuestro sistema es, eso aquí se permite. Uh-huh. Y eso cala un montón en la cultura, ¿no? Porque al final, de una forma inconsciente, ya valoras qué comportamientos se premian, cuáles se ignoran, cuáles se permiten, cuáles no. Y esa trayectoria es lo que creo que va formando la cultura, ¿no? Esas características, ese inconsciente colectivo que vamos haciendo entre todos, menos los que no encajan, que o bien deciden irse o bien son invitados a irse. La cultura corporativa tiene un desarrollo, ¿no? Y evoluciona con el tiempo. Hay muchas empresas que están todavía en la época de los sumerios, en una cultura antigua. La protoempresa. ¿Hacia dónde vamos? A ver, yo creo que se están haciendo los deberes. O sea, lo que yo me encuentro en el día a día es que casi todas las organizaciones están haciendo los deberes y son conscientes, igual no voluntariamente, igual ahí sí que un poco obligados por el entorno, pero el contexto en el que vivimos obliga a que revisemos mucho nuestra cultura organizacional porque eso impacta directamente en el negocio. Si bien es verdad que algunas culturas o algunas empresas, mejor dicho, empiezan de -1, de 0 y otras están más avanzadas. Y sí que es verdad que a lo mejor algunas organizaciones empiezan a hacer cambios sin tocar la cultura, ¿no? O sea, como que empiezan a hacer cambios. Con la transformación digital lo hemos visto mucho, ¿no? Cambios organizacionales, de estructura, empresas más planas, cambios en el estilo de liderazgo, ¿no? De todo más plano, más somos todos un equipo, somos todos iguales y demás, y sin tocar la cultura. Entonces eso ha hecho mucho daño, por un lado, ¿no? Hay gente que la pasa fatal, pues como este cambio no sé asumirlo, no sé digerirlo. Y por otro lado, fracasos de sí, habéis cambiado incluso la estrategia y la estructura, pero la cultura y las personas siguen igual.
Entonces eso tiene las patitas muy cortas, ¿no? Y ves que dices, pero con todos los cambios que hemos hecho, ¿cómo es posible que no avancemos, ¿no? Y que volvamos atrás? Tal cual, es una cosa que hay que tener en cuenta. Cuando llegaron los modelos Agile, muchas empresas se apresuraron a instalarlos a la velocidad del rayo. Total. Y a los 2 años estaba todo el mundo como pollo sin cabeza dentro de la compañía, ¿no? Total. Porque a veces necesitamos referencias internas, ¿no? Y nos acostumbramos a esas referencias internas. En una jerarquía de una empresa grande, estoy pensando, ¿no? ¿Cómo hacer una transición hacia un modelo más abierto, menos rígido? O sea, ¿de qué herramientas dispone una empresa para hacerlo sin que genere una distorsión? Eso es muy interesante porque efectivamente creo que lo que has dicho es muy, muy importante, ¿no? Esas partes de referencias internas, de personas a las que seguimos porque tienen un liderazgo informal, ¿no? Pues para mí tiene credibilidad esa persona o se hace siempre de esa manera y demás. Yo creo que esa flexibilidad que dices se encuentra o se trabaja desde las personas, en el sentido de desde el autoconocimiento, desde el liderazgo, para que eso provoque autenticidad y libertad y respeto. Es decir, si queremos que haya transparencia, haya transversabilidad, que, o sea, iba a decir que todo vale, ¿no? O sea, no es que todo vale, pero me refiero a que todos puedan decir lo que piensan y que, ¿no?, estemos en esas estructuras más planas de verdad. Nos tenemos que atrever a decir lo que pensamos. Esas referencias no tienen que limitarnos ni para bien ni para mal, sino que sean referencias de las que aprendemos, pero que no por eso nos corte nuestra libertad de impactar también en el negocio y en el sistema, ¿no? Entonces creo que esa pata de personas es la que más se nos olvida. Yo muchas veces cuando lo trabajo en las organizaciones, ese cambio cultural, hablamos mucho de los 4 agentes del cambio, ¿no? Es una parte más individual, interna y colectiva interna, que es la persona y la cultura. Y luego lo individual externo, individual y completo externo, que es toda la parte de formación, que muchas veces como venga, pues formamos en nuevas tecnologías, en Agile, incluso en cursos de liderazgo, ¿no?, de herramientas y demás, y esos cambios de organigrama, estructurales, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente todos los cambios culturales empiezan por ese lado externo, ¿no?, de formar y cambiar estructuras. Y no solemos trabajar o tocar la parte más inconsciente y más interna, más de la persona y de la cultura. Entonces, ahí es donde lo que dices, ¿no?, que es como tratas de hacer cambios que no se ven y que no pasan, que no son completos. ¿Y cómo influye el clima social o la presión social incluso sobre ciertos aspectos en estas transformaciones de las empresas? Y me explico. Obviamente, el clima social cambia. Se habla mucho de valores en general, pero los valores también cambian. Unos son más predominantes que otros conforme pasa el tiempo. Y hay veces en las que pues, la propia situación te dice que tu empresa tiene que ser de un modo determinado, ¿no? Pero tu empresa no lo es. No lo es. ¿Cómo es ese flujo, esa interacción con esa presión social sobre la empresa? Mi opinión al respecto es que tratemos de ser muy transparentes y coherentes. Es decir, cuando trabajamos internamente, o sea, para que lo que trabajemos internamente en la organización, ¿no?, incluso toda la comunicación interna que se trabaja para estos temas, esté súper alineada con la comunicación externa y con lo que mostramos al mercado y lo que el mercado espera de nosotros, para que realmente la imagen que estamos creando y trabajando sea real. Cuando no lo es, cuando tratamos de dar una imagen o contar una imagen para ser fieles a lo que el mercado pide y a lo que a lo mejor está de moda, porque muchas veces es que está de moda. Y no es la realidad de tu organización, o por lo menos no en ese momento, al final lo que provocas son cosas bastante malas, como que cuando atraes talento, entran en tu compañía con esa imagen que has proyectado, vamos, te diría que a las 2 semanas se dan cuenta de, vamos a ver, esto no es verdad. Con lo que se van, y no solo se van, sino que van contando la realidad,
Entonces también es ¿no? como una mala imagen. Y que también las personas que trabajan dentro de la organización no se sienten comprometidas porque se están dando cuenta que lo que mostramos no es la realidad. Entonces hay una incoherencia de comunicación interna y externa ahí que es bastante peculiar. Y cuidar muchísimo. Porque al final muchísimo. Vamos, o sea, yo hay veces que incluso no he llegado a decir o a proponer o en alguna organización en estas transformaciones culturales de mira, es que es mejor que no pidáis esto, que no hagáis esto porque no lo estáis haciendo de verdad o no lo vais a hacer. Es como si te digo, es importante que la gente hable, ¿no? Y que diga su opinión. Si cuando lo van a hacer eso va a ser una letra escarlata porque ya tienen una X porque no ha gustado lo que han dicho, es que es mejor que desde un principio digas que no quieres oír discrepancias. De verdad que es mejor, porque por lo menos es coherente y las personas que estarán porque les gusta ese estilo. Total. Ahí hay un problema también de autopercepción, ¿no? Muchas veces una compañía se cree que es de un modo y dentro de su burbuja funciona, ¿no? La convivencia dentro de la compañía es coherente, dentro, con su autopercepción. Desde fuera, aparte de que muchas veces da igual al cliente final, como tú te percibas, puede que sea totalmente distinta. Sin embargo, tú te empeñas en modificarlo y no acabas de conseguirlo. O sea, ¿qué palancas tiene una empresa para decir, oye, que soy así de verdad y que yo sea así importa para el negocio? No sé si me explico. O sea, al final somos, dentro de las empresas, capaces de hacer valer nuestra identidad, nuestra cultura, como algo que puede impulsar hacia afuera el negocio. Yo creo, o por lo menos me apoyaría mucho en portavoces, en el sentido de, creo que quien tiene que hablar de la organización son las personas que trabajan en la organización y sus clientes, del tipo que sea, ¿no? Si es un servicio, un producto, bueno, hay 1000 formas de entender al cliente. El impacto que creo entenderte para mostrar que esa identidad es así, ¿no? Y mostrarla al exterior para que realmente vean cómo somos, más que contarlo, que muchas veces nos volcamos, ¿no? En hacer campañas. Es que esté impregnado en todas las personas que trabajan ahí en sus clientes para que sean otras personas las que hablan de nosotros y también en los comportamientos, ¿no? En las cosas que se deciden hacer o no hacer o dónde estás involucrado, ¿no? Para marcar esa diferencia, no solo contarlo. Hay quizá, o por lo menos es algo que yo percibo, cierta hiperactividad a la hora de contarlo, sobre todo de asociar tu marca a ciertos valores, ¿no? Y eso hace que todas las compañías grandes se vuelvan locas en los días mundiales, ¿no? El día mundial de no sé qué, día mundial de no sé cuántos, todos apoyamos todo y todos somos un poco we are the world, ¿no? Sin embargo, nadie está esperando eso de ti, o sea, ¿no? Claro. O sea, yo creo que a veces nos volvemos un poquito locos en esa parte de comunicación, ¿no? De querer estar en todos los movimientos sociales y apoyando pues lo que sea en cada momento, ¿no? Y a lo mejor hay que elegir en las garras en las que uno se mete y decir, de todo lo que está pasando, ¿qué tiene que ver con mi marca y con mis clientes? Ya no con mi marca, con mis clientes, ¿no? Lo que esperan también de mí. Y eso me parece interesante para saber dónde posicionarse en ese sentido, ¿no? Para estar asociados a un tipo de valor, de tendencia. Y sí, yo creo que va un poco por ahí. Y iba a decir otra cosa, pero se me ha ido mientras te estaba escuchando. Bueno, al hilo de esto, ahora está... En los últimos 5 o 10 años se ha puesto de moda que todas las marcas tengan un propósito, que está muy bien. No quiere decir que no tuvieran propósito antes, porque todo el mundo tiene intenciones en la vida, pero ahora se define el propósito que en cierto modo impulsa esto, ¿no? ¿Cuáles son las claves para que un propósito sea coherente, para que tenga sentido? Mira, yo esto lo hablo mucho y cada vez más escucho más personas que están, o sea, que pronuncian la palabra propósito y les explota la cabeza, es como, por favor, ya está bien. y quizá es algo, lo que decías de las modas, quizá es algo que ha rozado el palo, ¿no? O que se acerca mucho a esto de la moda. ¿Y por qué lo digo? Hay estudios, pues los estudios generacionales que todos conocemos, que a veces
son como muy clarificadores y otras veces nos limitan mucho, ¿no?, en encasillar. Pero es verdad que determinadas generaciones sienten una necesidad de buscar una coherencia entre sus valores y los de la empresa en la que estén, y donde sientan que están ahí para algo, no porque han estudiado X y pueden hacer Y, sino para algo un poco más grande, y alimentar el alma en ese sentido. Siendo que eso ha ido sucediendo en la sociedad, creo que las organizaciones nos hemos adaptado a, vale, qué interesante, vamos a investigar nuestro propósito del para qué, ya que eso impacta directamente en esas nuevas generaciones y nuevos talentos, y también parece que los clientes están buscando un producto o servicio que les haga sentir bien, ¿no?, y que nos sintamos mejor por comprar una lata de Coca-Cola. Entonces, claro, es como, vale, pues voy a acercarme a mis clientes y a mi talento, ¿no? Entonces se ha empezado a trabajar toda esta parte de propósito. Eso es la parte a lo mejor que roza el palo en la parte marketingiana, por así decir. Creo que la parte de propósito también tiene un impacto muy positivo, grande y valioso en construir cultura. Porque sí que es verdad que tiene mucho que ver el para qué existimos, qué queremos con todo esto, para qué nos hemos juntado y estamos todos los días de sol a sol aquí, para algo más grande que nosotros, ¿no? Y eso sí que es verdad que engancha mucho en esa parte más inspiracional de la cultura. ¿Y cómo definir un propósito sin que suene a lavado de cara? En mi experiencia, lo que más funciona, lo que más he visto que funciona en ese sentido de que sea real lo que sale de ahí, no sea una frase súper bien, que hay algunas que son maravillosas, ¿eh? Sí. Y dices, madre mía, qué bueno el equipo de marketing, comunicación y demás. Hay cosas que son inapelables, o sea, que queremos mejorar el mundo, obvio, o sea, no hay que empeorarlo, ¿no? Lo que estaba pensando es eso, ¿no? Como que lo que más he visto que ha impactado de verdad y que me creo son propósitos creados con toda la organización. Es decir, las veces que llega a ser una frase escrita en una pared, por así decir, tiende a ser un grupo pequeño, normalmente el comité de dirección o, bueno, la siguiente línea, por así decir, que trabajan sobre ello, lo trabajan, lo describen, todo, incluso eso, marketing, comunicación, etcétera, y lo trasladas, ¿no? Es como, oye, aquí está, ya lo tenéis, vamos a seguir esto. Ahí no está todo el mundo involucrado y es algo un poco más de lavado de cara. Cuando realmente se hace un trabajo interno de transformación, de cultura, en donde realmente cuentas con las personas con las que trabajas, porque son ellos quienes hacen la cultura, les involucras en ese propósito. Es decir, se crea entre todos y se piensa entre todos y se escucha a todos. Y ahí salen cosas más sinceras y más coherentes con la realidad de la organización, y que además, eso sí, como participas en esa creación de propósito, y cuando la lees te la crees porque parte de esas palabras son tuyas, también eres un buen prescriptor del asunto, ¿no? Y cuando hables de la organización o de lo que haces, impacta más porque eres parte de ello. Es obvio que sin que el grupo humano esté alineado no hay cultura, sino que hay una imposición cultural, muchas veces interna. Total. Que genera más distorsión todavía. Y cuando se generan estas distorsiones, ¿qué signos crees o qué síntomas, con qué síntomas tiene que decir una empresa, tengo que ir al psicólogo? Ya, todas. No, a ver. O sea, yo hay veces que veo un poco de esquizofrenia organizacional. Y esa distorsión la veo en algunas de las cosas que ya hemos dicho, de esa discrepancia entre lo que cuento que soy y lo que soy, y entre lo que pido y lo que hago. Y si soy coherente entre lo que digo y lo que hago también. Por ponerte el ejemplo de antes, me gusta que la gente diga lo que piensa, ¿no? Aquí se dice lo que piensas. Pero luego en las reuniones, ¿no? O lo que trasladamos en el pasillo cuando una persona se incorpora, es como, no, mira, aquí eso no gusta mucho. No, mira, esta persona mejor de esta manera. Y empezamos como a pintar del color de la organización a esa persona, ¿no? Entonces ese tipo de síntomas son los que para mí serían alertas de, espera, o sea, por un lado va la cultura, por otro lado va la realidad de lo que está pasando en el día a día, y no hay mucha coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
También, bueno, hay muchos indicadores, ¿no? De clima, del famoso engagement, de, bueno, pues un montón de cosas que dices, la gente no está bien, no está contenta, no está feliz con el liderazgo de la organización, ¿no? Como pasa algo en ese sentido, cuando también incluso bajas laborales, ¿no? O sea, yo creo que, de hecho, cada vez lo veo más y eso me reconforta, es en esa parte de la psicólogo, que se trabaja mucho en la cultura organizacional también esa parte más de salud mental, ¿no? Y del cuidado y eso, y de buscar una estabilidad en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo se puede medir de un modo fiable tanto la implantación de la cultura como el clima laboral directamente, que es lo que estamos hablando? Porque hay mucha encuesta, hay mucha metodología de este tipo, que cuando estás dentro ves que muchas veces se rellena por compromiso y mal. Luego el dato igual no es muy fiable, ¿no? ¿En qué otras variables nos podemos fijar? Por ejemplo, lo de las bajas es obvio, ¿no? Pero ¿hay alguna especie de métrica aparte de la que se puede deducir en qué posición está una empresa? La escucha. Para mí la escucha, el escuchar en los pasillos, en los cafés, realmente donde la gente habla, pero cuando habla libremente, ¿no? Y cuando habla desde el estómago y cuando realmente no les estás preguntando, contesta de 1 a 10 esto, sino que simplemente es un ¿cómo estás? Y escuchar y dejar hablar y dejar hablar y dejar hablar. Y hay muy poca conversación dentro de la organización. Muy poca. No, aparte que ya hay también, ¿no? Como narrativas y relatos repetitivos, que estoy de lunes, estoy de viernes, no puedo con la vida, pollo sin cabeza, o sea, como frases que yo pondría en todas las paredes, prohibido decir, ¿no? Porque además nos vamos contagiando, pero de verdad que creo que la escucha, nos escuchamos muy poquito también porque los ritmos, no hay mucha pausa, ¿no? Entonces los ritmos son tan frenéticos y si, sobre todo, pensando en la capa de liderazgo, ¿no? Que creo que tiene un impacto muy importante en las cosas que pasan, obviamente, aunque todos somos responsables de todo. Si escucharan más, se darían mucha cuenta de qué está pasando, incluso en sus equipos. Pero tendemos más a estar hablando, mandando, dirigiendo, inspirando, ¿no? Como de mí hacia afuera, en lugar de, mira, lo que es importante es lo que está pasando fuera de ti, ¿no? Sale un poquito, escucha y ahí lo puedes ver muy bien. Y en relación a las encuestas que decías, a mí me parece algo importante saber cuándo las vas a hacer y si estás preparado para hacerlas, porque veo muchas que se hacen encuesta anónima, confidencial, tranquilos, bajo llave. Pues, ¿qué las encuestas está, por favor? O sea, es como, ya está, no hace falta que me digan nada, ya me lo han dicho. Si no puedes hacer algo que no sea anónimo, ya me lo has dicho todo. No hay confianza para hablar. Pues es lo más normal. Sí. Es lo más normal. En cuanto al liderazgo que mencionabas, va en paralelo. O sea, al final el desarrollo del liderazgo es lo que influye, ¿no? Y genera cultura corporativa de un modo u otro. ¿Cómo ha evolucionado y hacia dónde vamos? Porque es verdad que pues, los que ya tenemos una edad, pues empezamos a trabajar en un mundo en el que el jefe era un poco de viñeta de Forges, ¿no? El típico jefe serio, estricto, de los 90, ya, de los 80 no quiero imaginarme cómo era, ¿no? Esto ha cambiado, obviamente, aunque quede de todo ahí en la viña del Señor, pero ¿y hacia dónde crees que vamos? Pues yo ahí soy muy positiva en lo que estoy viendo. Me gusta mucho hacia dónde está encaminándose el liderazgo, porque lo veo un liderazgo más humano. Veo mucha ética del cuidado. Veo mucho interés en compartir ese liderazgo y en entender que el liderazgo tiene que ver con el autoliderazgo y el trabajarse uno mismo para poder estar al servicio. La parte en la que todavía tengo mis dudas y no acabo de estar muy, muy a gusto, y volviendo a algo que decías tú anteriormente, es cuánto es de postín, ¿no? Veo a veces esa intención porque no queda otra. Porque como, mira, es que nadie quiere trabajar contigo, vamos a ver, o cambias o... entonces lo veo un poco obligado y veo que es cortoplacista, porque al final, sobre todo en los momentos de la verdad, vuelve a salir el estilo más clásico, ¿no? O menos eficiente en este mundo en el que vivimos. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en que esa dirección que estamos tomando y que yo creo que tenemos
clara, exceptuando algunas, ¿no? Bueno, ya lo digo, para las perdidas, que es como, bueno, mira, eso no tiene arreglo ninguno, pero que más o menos todos están haciendo los deberes, que de verdad se lo crean. Y hay varias formas de trabajar ese de verdad se lo crean. Uno, por el camino, es decir, viendo que ese esfuerzo que están haciendo por el cambio va funcionando, entonces lo incorporas, o haciendo un trabajo más introspectivo desde el principio de hacer un cambio de conciencia para empezar ese camino. Y creo que los dos caminos están bien, porque también cada persona gestionamos el cambio de forma diferente, ¿no? Pero lo veo desde ese punto. ¿Y cómo ves? A mí hay una cosa que me da mucho miedo, que es el discurso que aflora ahora mismo en algunas generaciones muy jóvenes de liderazgo ultra competitivo, rollo cripto bro, o sea, tienes que ser un ganador, tienes que superar a los demás, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y machacarte. Esto tiene cierto éxito como discurso en ciertas generaciones. ¿Crees que es una reacción al cambio que se está produciendo en las generaciones que les preceden? ¿Será afortunadamente algo que nazca y muera rápido y la realidad se lo cargará? Tendría que darle más vueltas a esto, porque me parece algo como que tiene muchas aristas, que es complejo. Yo lo relaciono mucho con redes sociales, en el sentido de la importancia que le damos a la imagen que proyectamos, a ser lo más en todo, a estar a la última, a la inmediatez, a perseguir ese éxito ficticio, maquillado, triste, ¿no? Entonces creo que esa parte generacional que está en ese punto, ¿no? y que está en esa carrera de esfuerzo, tiene mucho que ver con esa imagen que parece que tenemos que proyectar todo el rato. No sé, quizá por mi edad, sí, es complejo, o sea, que creo que eso se va a acabar, o sea, en el sentido, no que se va a acabar para siempre, sino que a medida que vas cumpliendo años en el sentido de experiencia, también vas viviendo la vida y la vida te pasa también por encima a veces y a veces tú por encima de ella. Pero eso lo que hace es hacer ese cambio de vivir hacia afuera o vivir hacia adentro, ¿no? Y cuando somos más jóvenes vivimos muy de fuera hacia adentro, es decir, soy en función de lo que consigo, de lo que tengo, del trabajo, ¿no? De mi imagen, de esa imagen que proyecto. Pero a medida que va pasando ese tiempo y esa experiencia, ese rol cambia porque idealmente evolucionamos, ¿no? Evolucionamos nuestra conciencia y nos hacemos más persona, ¿no? Trabajamos más nuestra identidad, entonces soy lo que quiero y luego el impacto es hacia afuera, ¿no? No soy lo que tengo, sino soy persona y luego ya lo que hago, lo que tengo es otra historia, no está enlazado a mi identidad. Pero es una evolución personal. Entonces, creo que eso que estamos viendo en generaciones más jóvenes es, parte de la vida, parte de la trayectoria, ¿no? Igual que la rebeldía. O sea, hay cosas que sí o sí te tienen que pasar y que mejor que te pasen a esa edad a que te pasen después. Y que si haces un buen trabajo vital en el sentido de desarrollo personal, de trabajar tu identidad, de sacarle jugo a todo esto donde estamos, va cambiando. Y es muy trasladable esto que acabas de decir al mundo de las entidades jurídicas, ya no de las personas, ¿no? Porque yo sí que veo que se genera también cierta distorsión en ese sentido. Si no estás muy seguro de tu identidad como empresa, puede que te empieces a fijar muchísimo en unas métricas irrelevantes, ¿no? ¿Cómo me perciben? Y acudes a que dicen de mis redes sociales, sobrevaloro cosas que no tienen por qué influirte, y al final se retroalimenta de un modo complejo, ¿no? O sea, no somos sostenibles, no somos diversos porque no están diciendo eso de nosotros en redes sociales. Y esto al final acaba condicionando todo, ¿no? Es un peligro también para las compañías. O sea, hace falta una maduración en ese sentido como la que decías en el contexto personal. Sí, yo creo que es muy importante buscar un poco un equilibrio en eso, ¿no? Es verdad que
y aquí estoy sesgada, porque a mí el mundo métricas me pone un poco los pelos de punta. No soy tan de datos, de seguir por ahí, porque es como, a ver, vamos a ver, son datos y sí, eso dice, pero vamos a darle una vuelta, ¿no? Vamos a utilizar también el pensamiento crítico. Hay que pensar en el valor del dato, ¿eh? Sí. O sea, que pensamos que tenemos datos, pero a veces los datos que tenemos no significan gran cosa. O sea, porque ponga me gusta no quiere decir que le guste a nadie. Y yo, fíjate, que le doy un paso más. No sé, siempre que vas a hablar, que dices, a lo mejor alguien me está escuchando, tienes miedo a lo que vas a decir, que van a pensar. No, pero es vale, el dato dice eso. No me importa, quiero decir, yo no quiero eso. Y a lo mejor el dato me está diciendo que los clientes quieren no sé qué, o que les gusta más esto que lo otro, o que en Instagram hace falta poner muchas frasecitas, o que, no sé. ¿Y si yo no quiero? ¿Y si mi identidad no es eso? ¿Voy a ser infiel a mis valores, a mis principios, a realmente lo que quiero hacer porque es que el dato me está llevando a ser algo que no soy? Entonces yo ahí buscaría mucho el equilibrio, ¿no? De, vamos a ver, o sea, está maravilloso, pero vamos a darle una vuelta también, o por lo menos comparar todo lo que parece que nos están contando los datos con todo mi identidad, mis valores, mi pensamiento crítico y lo que quiero hacer con esa información, y construir algo coherente, siendo respetuosa con lo que dicen los datos, ¿no? Y escuchar, por supuesto, a mi cliente o a mis empleados o lo que sea, con, pues eso, con para qué estoy haciendo. Y mira, ahí me enlazaría el propósito, ¿no? Del para qué estoy aquí, cuáles son mis valores, cuál es mi propósito, y buscar un enlace a eso. Y este discurso siempre partiendo de la base de lo legal y éticamente correcto, ¿vale? O sea, doy por hecho que estamos en esa conversación. O sea, obviamente hay otras cosas, me da igual tus valores, eso te lo callas. Pero partiendo de unas normas básicas. ¿Dirías que una de las claves en ese sentido tiene que ver con la autoconfianza, con el estar seguro de ti mismo? Qué buena. Tanto como compañía, como si yo estoy seguro de mí mismo, me afecta menos lo que digan de mí. Total. Pero mis valores están asentados. Sí, me parece esencial. Por eso yo trabajo muchísimo el autoconocimiento para llegar a esa autoconfianza. Me parece totalmente esencial. Si no tengo eso, no puedo ser auténtica. Si yo no soy auténtica, no me puedo relacionar de forma auténtica. Y ni siquiera ver la autenticidad de los demás. Claro. ¿No? Ni ser transparente. Hablábamos antes de la comunicación coherente, ¿no? Esa transparencia. Y de hecho, básico en una cultura de la organización es la confianza como primer pilar, que sin él no hay absolutamente nada. Entonces eso me parece esencial, sí. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí porque este mensaje final queda muy bonito. El eslogan final, sí, la frase maquillada. Y creo que es útil, de verdad, sí, para el que nos escuche. O sea, al final confía en ti mismo, o sea, es importante. Más allá de lo que te influye, ¿no? Pues Antonella, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, un placer, como siempre, charlar. Seguiremos hablando. Hecho. Hasta luego. Un abrazo a todos. Y hasta aquí este episodio del podcast de La Propagadora. Muchas gracias por acompañarnos. Os esperamos en próximas entregas. Mientras tanto, recordad suscribiros a este podcast en vuestra aplicación favorita. Y si nos necesitáis para algo, estamos disponibles. Podéis escribirnos a contacto@lapropagadora.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo.